Sean todos y todas bienvenidas a Club Cadejo, un programa de conversación sobre cine creado por estudiantes de la Universidad Mesoamericana que nos facilita un espacio fascinante para eso, hablar de cine, traer a una figura guatemalteca que es guionista, que es docente, que al mismo tiempo es productor. Y en este programa hablaremos de diversos temas que van desde la carrera de este cineasta que ha acudido a nuestra invitación, al mismo tiempo de algunas generalidades del cine guatemalteco, y por último también abordaremos el tema de las dificultades, de los obstáculos de jóvenes cineastas que anhelan dejar una huella en esta industria. Pero antes vamos a hablar de una cartelera elaborada por jóvenes universitarios en donde nos han recomendado una serie de títulos fascinantes a propósito del cine latinoamericano. En esta cartelera hay diversos títulos, entre los que se encuentran Güeros, una película del mexicano Alfonso Ruiz Palacios que aborda básicamente un viaje citadino en México de unos estudiantes de la UNAM que se encuentran fundamentalmente con el desencanto. Luego también otra película que sonó mucho fue Emma, una película de 2019 que estuvo fluctuando en diversos festivales europeos del director chileno Pablo Larraín, que aborda sexualidades distintas, familias posmodernas, en un Chile convulso, en un Chile anárquico, en el contexto de la ciudad de Valparaíso. Otra película fascinante a mi juicio es La Tempestad, película mexicana de la directora Tatiana Hueso, que aborda básicamente el tema de la destrucción de las comunidades mexicanas atravesadas por la necropolítica y al mismo tiempo por la violencia, pero al mismo tiempo nos permite una mirada bastante sensible a propósito de la resistencia, de la sororidad y del feminismo contemporáneo. Otra película, ahora guatemalteca, es El Silencio del Topo, realizada, dirigida por Anaís Taracena, que aborda el tema del conflicto armado interno en Guatemala, particularmente en la década del 70. Otra de las películas, ahora en el Cono Sur, en las zonas australes de América Latina, es De nuevo otra vez, de la directora Romina Paula, la cual aborda de una manera bastante extraña, pero también sumamente tierna, el tema de una abuela que se reúne nuevamente con su hija y con su nieto en la casa que los vio crecer a todos y a todas. Ya en el género del terror, de lo extraño, de lo insólito, emerge el título de Historia de lo Oculto, una película también argentina del 2016 del director Cristian Ponce, que aborda el tema de un personaje que acude a un programa de televisión en vivo a acusar al gobierno de su país de tener relaciones con un grupo conspiracionista, ocultista, y que mantiene vínculos secretos con un aquelarre de brujas. Y finalmente, en esta cartelera aparece el título de La Huesera, una película mexicana de 2022, dirigida por Michelle Garza, que aborda el tema de una mujer que resulta embarazada y que comienza a ser acosada frecuentemente por una figura macabra y esquelética. Y luego de esta cartelera pasamos a la entrevista con nuestro invitado. Y está con nosotros aquí en Club Cadejo, Eric Galvez. Agradecemos mucho que estés con nosotros, guionista, director, profesor, escritor. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias y a ver de qué podemos platicar sobre cine y contar historias, ¿verdad? Muchas gracias por la apertura. Para nosotros es una ilusión. Hemos tenido también la oportunidad de investigarte un poquito para conocer ahí lo que no se dice, pero que seguramente harás público acá con nosotros. Híjole. Y a ver, en primera instancia, Eric, cuéntanos, ahora que ya tienes una carrera consumada, que sos una persona dentro del ámbito reconocida, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cuál es tu primer contacto con el cine, con el arte, con la escritura? Pues yo no sé si carrera consumada, pero ahí vamos, ¿verdad? Y así respondo siempre, ¿verdad? De que esto no deja de ser un aprendizaje, no deja de ser algo que te forma y te sigue formando, creo que hasta el último día de tu vida. Pero para ser justos, creo que tengo que recordar los momentos de infancia, ¿verdad? A mí siempre me gustó dibujar,
pero el tipo de dibujo que hacía iba relacionado siempre a inventarme personajes. Era un dibujo a mano alzada, siempre traía en la mochila de todas mis clases, primaria, básicos, diversificado, un cuaderno de hojas en blanco que era mi cuaderno de dibujo, siempre, y lo llenaba. Hasta la fecha, ¿verdad? El día de hoy cargo en una mochila donde va mi laptop un cuaderno de dibujo. De pronto esos dibujos, ¿verdad? Se volvían dentro de estos mismos espacios, una especie como de cómic, ¿verdad? Sí. Donde estos personajes tenían algún tipo de aventura y todo esto. Y se me fue desarrollando esa necesidad de ser un contador de historias, aunque sea en esas formas limitadas. Luego, en la casa apareció así mágicamente una cámara de video, ¿verdad? Una VHS, y eso fue para mí súper importante en mi vida porque me encantó la posibilidad del registro de la imagen en movimiento, ¿verdad? A través del video, ¿verdad? Entonces eso hizo que hiciera un montón de ejercicios y prácticas de grabaciones, ¿verdad? Jugar con efectos de que está este vaso, luego con pausa y rec, hacer que desaparezca, ¿verdad? O una persona que tiene algún tipo de habilidad de desaparecerse. Exacto. Yo estaba maravillado con esas posibilidades que daba la cámara de video, ¿verdad? Que era un juguete. Yo seguía siendo un niño mientras hacía esa experimentación. Mientras tanto, en el tema de contar historias como tal, también tuve la oportunidad en varias ocasiones de ser quien escribía las historias de las obras de teatro del colegio, ¿verdad? Cada vez que tocaba algún tipo de exposición, algún tipo de presentación ante los demás grados, era un chispazo que a mí se me ocurriera. Se me daba mucho también la comedia, que no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, dentro de los géneros ya después entendí que no es tan fácil hacer comedia, ¿verdad? Escribir comedia. A diferencia del drama, el suspenso, el terror, la comedia, si no logra su objetivo de hacerte reír, paras odiando eso que intentó hacerte reír y no lo logró, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Y a mí se me daba. Las risas de la gente me lo validaban, sí, me lo confirmaban. Entonces entendí de que ese podía ser mi camino en la vida. Entonces le aposté a eso, ¿verdad? Le aposté a eso. Busqué estudiar cosas relacionadas con publicidad, ¿verdad? Yo soy perito en merca y publi, justamente por la parte creativa nada más. Sí. Luego, a la hora de elegir carrera, lo mismo, ¿verdad? Cosas que no había cine, ¿verdad? Como tal, no había producción audiovisual, me hubiera fascinado que existiera, pero como entendía que la publicidad también era un ejercicio creativo, que también contabas historias y que todo el lenguaje visual que yo buscaba en cursos, en carreras relacionadas con televisión, con cine, con producción, podía incluirla la publicidad a momentos. Exacto. Por ahí intenté hacer camino y hacer carrera académica. Luego vi que comunicación era más amplio todavía y creí que me iba a ir bien, y así fue, porque había mucho en lo técnico donde podía desarrollar eso que yo sentía que era algún tipo de ventaja que tenía con el tema de lo que pudiera imaginarme y crear y proponer. De pronto era evaluado y salía bien calificado. Entonces por ahí fue más o menos, y dentro de eso, casi al mismo tiempo, comenzó la parte profesional de este asunto, ¿verdad? Donde ya había tenido una experiencia con cámaras en mi niñez. Entonces hubo una persona que me dio mi primera oportunidad en el campo profesional, ¿verdad? Yo fui estudiante de Madeline Pais, ¿verdad? Entonces ella
me vio inquieto en este rollo, ¿verdad? Me vio así como entusiasta con el tema de la cámara. Y mi primer trabajo, o así oficial, era de camarógrafo, ¿verdad? Grabando eventos sociales, ¿verdad? Los fines de semana yo me sentía súper realizado, ¿verdad? Porque es una cámara muy cara, ¿verdad? Y yo era quien estaba encargado de las imágenes. Y después mis trabajos, sí me propuse, ¿verdad? De que mis trabajos no salieran en esa línea. Y por eso, ¿verdad? En mi como desarrollo profesional siempre hay productoras, estudios de animación, agencias de publicidad, ¿verdad? O de marketing, ¿verdad? Donde he podido como que seguir en esa línea creativa, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Y en lo académico, bueno, siempre reforzando estas áreas, ¿verdad? Gracias, Eric, por esbozarnos, digamos, de alguna manera muy injusta, porque una vida creo que no se puede narrar tan rápidamente, no obstante lo ha logrado de una manera casi poética. Te invito a que te quedes con nosotros, vamos a una breve pausa comercial aquí en Club Cadejo y volvemos con esta conversación. Es un buen momento para empezar a transformar tu futuro. Con innovación y tecnología desarrollarás todo tu potencial y con determinación fortalecerás tus valores y descubrirás nuevas habilidades. Aprovecha cada instante, porque cuando se trata de tu formación, cada segundo cuenta. En Universidad Mesoamericana encontrarás la inspiración que motiva la excelencia. Para más información visita umes.edu.gt o llámanos al 2413-8021. Universidad Mesoamericana. Vamos, un paso adelante. Hoy es un buen momento para empezar a transformar tu futuro. Con innovación y tecnología desarrollarás todo tu potencial y con determinación fortalecerás tus valores y descubrirás nuevas habilidades. Aprovecha cada instante, porque cuando se trata de tu formación, cada segundo cuenta. En Universidad Mesoamericana encontrarás la inspiración que motiva la excelencia. Para más información visita umes.edu.gt o llámanos al 2413-8021. Universidad Mesoamericana. Vamos, un paso adelante. Volvemos aquí en Club Cadejo para conversar y seguir esta plática con Eric Gálvez, que está con nosotros con una hospitalidad muy generosa. Nos has hablado un poco a propósito de tu vida, de tu formación, de los distintos caminos en que has transitado, de la publicidad a la comunicación, a la docencia. Sí. Pero en nuestras investigaciones hemos encontrado que eres un cineasta que tiene unas películas realizadas que tienen un valor fantástico en el contexto de la cinematografía guatemalteca. Y hay una en particular que me gustaría que pudiera reflexionar junto con nosotros, que es Repechaje. ¿Cómo fue esa experiencia? Okay. Bueno, Repechaje fue un proyecto muy lindo. Sucede de forma casi espontánea. Fue un chispazo. Yo ya tenía una idea de la historia, ya tenía la historia. Se la propuse a mis jefes de la productora donde estaba trabajando, justamente publicidad. Yo estaba haciendo anuncios, ¿verdad? Escribiendo anuncios y dirigiendo algunas cositas relacionadas con eso. Sí. Se me ocurre la idea de la historia, es una comedia popular, ¿verdad? Una comedia popular, incluye fútbol, por supuesto, y personajes cómicos de la cultura guatemalteca. ¿Qué podía salir mal, verdad? Nada, ¿verdad? Era una fórmula ganadora. Propongo el guión, sin saber, yo no había escrito un guión tan extenso, ¿verdad? No sabía que me estaba metiendo. Cordialmente me dicen mis jefes, qué bonita la idea que me acabas de decir, escribíla, pero así como decir, buena onda vos, gracias, ¿verdad? Yo lo tomé como la oportunidad de mi vida, ¿verdad? Escribía día y noche, ¿verdad? Para poder tener listo un guión
A la siguiente semana ya había un primer borrador, quizás de unas 100 páginas de repechaje, y funcionó muy bien. Fue un proyecto muy exitoso en todo sentido, tanto en las formas de conseguir financiamiento del proyecto como tal, ¿verdad? Porque se necesita dinero para poderlo producir. En taquilla es la segunda película más taquillera de Guatemala, ¿verdad? Es decir, la película guatemalteca más taquillera es la segunda, ¿verdad? Seguida nada más de Exorcismo Documentado, de Rodrigo Estrada, porque veo yo que dentro de nuestra idiosincrasia estamos predispuestos a querer reírnos, ¿verdad? A pesar de que a veces pareciera que vivir en Guatemala es un drama, ¿verdad? Estamos muy abiertos a podernos reír, ¿verdad? Entonces esta comedia quedó muy bien, e indudablemente podemos decir de que también al guatemalteco le gusta mucho el terror y el suspenso. Entonces tiene mucho sentido de que las películas principales sean de por ahí, de esos géneros, ¿verdad? Luego de tener muchas semanas en cartelera, que eso no es fácil, fueron un poquito más de 14 semanas en salas de cine, luego con un rating altísimo cuando fue la primera vez que se transmite en televisión. Entonces ese proyecto le tengo mucho cariño, principalmente porque me validó, ¿verdad? En este tema de escribir guiones. Me di cuenta que sí se podía, ¿verdad? Y que sí tenía cierta capacidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces siempre recuerdo el proyecto con mucho cariño. Nos has hablado de que fue una película que tuvo muchísimo éxito en taquilla. ¿Qué relación te generó con un público que está como muy anuente a películas que sean así, taquilleras, que se mantengan tanto tiempo en el cine? ¿Cuál fue la retroalimentación y cuál fue tu relación con ese público? Bueno, siempre es bueno el feedback. Casi no se da, ¿verdad? Cuando uno produce, cuando uno escribe. En este caso mi rol fue de guionista. También fui coordinador de la producción, pero principalmente, ¿verdad? Me gusta decir que fui el guionista del proyecto. Es un tanto complicado porque el mayor feedback, bueno, ahora está en las redes sociales donde puedes ver ahí los comentarios de la gente, pero luego te limitas a solo, por ejemplo, a mí me nutría mucho escuchar que la gente ya se estaba riendo, ¿verdad? Cuando tenía que reírse, cuando lo pensé y siempre lo visualicé que se iban a reír, que se lograra, ¿verdad? La gente usualmente es muy honesta, a veces muy complicado manejar la honestidad, ¿verdad? Porque te pueden decir cosas fantásticas y fabulosas y que ya se acercan a una casi adulación. Exacto. Y que yo siempre digo que no te la tienes que creer, ¿verdad? Si te dicen que estuvo maravilloso, buenísimo, agradecer, ¿verdad? Porque la gente tal vez de muy buena intención te dice, pero no te la tenés que creer. Y si te dijeran de que está malísimo, que no sirve para nada, tampoco creértelo, ¿verdad? En todo caso, siempre mantenerte fiel hay que ser fiel a uno mismo, ¿verdad? Entender de que toda producción es lo que se pudo. Así es. En ese momento, ¿verdad? En ese contexto, con todo lo que estaba a tu alrededor, así se pudo producir. Y bueno, tener esa madurez, ¿verdad? De seguir avanzando, ¿verdad? En lo que uno cree y ha podido hacer, ¿verdad? Y trabajar de esa manera, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo, y quizá aquí te pido ser muy sucinto por los formatos de estos programas que siempre tienen tiempos efímeros. Está bien. He leído y te he escuchado que siempre tienes múltiples proyectos en mente. ¿Es así o es un mito? Es así. Cada vez que platico con alguien siempre me pregunta, ¿y en qué anda ahora, Eric? ¿Verdad? Siempre me dicen en qué. Y sí, y siempre tengo algo que contestar.
Creo que esto de la producción es como... hay que trabajar 10 proyectos al mismo tiempo, porque esos 10 van a germinar 2. Exacto, claro. Pero como no sabes cuáles van a ser, ¿verdad? Hay que ponerle el corazoncito, trabajo, esfuerzo, hacer los guiones, hacer las gestiones, de 10 cosas, de pronto van reventando, ¿verdad? Y es cierto, acá tengo varias cosas ahí que van a salir este año y otras que en su momento encontrarán cómo germinar. Cómo salir. Y vamos a seguir hablando más del futuro, del porvenir, luego de esta segunda pausa comercial, Eric, y el público que nos acompaña, y volvemos con más. Bienvenidos a este último segmento de Club Cadejo. Estamos con Eric Gálvez, guionista, docente, productor cinematográfico. Eric, de pronto tú nos has contado en estos 2 segmentos en que hemos compartido un poco a propósito de tu biografía artística, al mismo tiempo de tus primeras producciones, de tus escrituras guionísticas, etc. Y naturalmente intuyo que has vivido múltiples obstáculos. Y tú trabajas como docente con muchos estudiantes que están repletos fundamentalmente de ilusiones. ¿Qué les podrías decir a aquellos estudiantes que tienen anhelos muy profundos, muy arraigados en sus corazones y que quieren hacer cine en un país donde es tan difícil? ¿Qué se les dice para mantener esa esperanza viva? Bueno, primero creo que el cine es algo que tiene que estar arraigado en tu corazón. Creo que es una actividad de esas que necesitas hacerlo para sentirte pleno, ¿verdad? Sí. O sea, no, yo discuto mucho con esto de, no es algo como, por ejemplo, me dieron ganas de hacer una película, ¿verdad? Hoy me dieron ganas, vi una alfombra roja y dije, yo quiero pasar por una alfombra roja un día. Es muy diferente a eso, ¿verdad? Es algo que se sufre, que sí, por supuesto que tiene satisfacciones, pero también el paquete completo incluye desgaste, sacrificio, desvelo, lágrimas y todo esto, aparte de lo que vemos, ¿verdad? Y claro, lo que percibimos sobre esto. Así que si se logra entender eso de que esta actividad es de sacrificio, ¿verdad? Y aceptas el reto de pasar aún así a la siguiente fase que ya es hacer, creo que el mejor consejo, digamos, que pudiera dar es que, como ya dijimos, de que yo te puedo enseñar muchas cosas, vos también me podrías enseñar a mí, pero enseñar es hacer esto, aquí te estoy enseñando un vaso. Pero si no lo haces, si no sucede la práctica, todo es en vano, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante hacer para aprender, ¿verdad? No tanto solo estudiar y ver, ¿verdad? Entonces, yo siempre aterrizo mis pensamientos sobre eso diciendo de que cada vez que puedas producir, hazlo. O sea, no tiene que estar en el marco de una asignación de un curso, ¿verdad? No tiene que ser con... Yo voy a producir cuando tenga una cámara Red Dragon, no sé qué, con los lentes estos específicos, cuando tenga un camión lleno de equipo, ahí voy a producir, ¿verdad? Sino con el recurso que tengas, ¿verdad? Yo creo que es la mejor época
para producir, porque suceden varias cosas, ¿verdad? La comunicación en era digital es fantástica, y también los recursos, ¿verdad? El equipo, hay un abaratamiento de recursos, que es importantísimo, ¿verdad? Que yo todavía mi vida alcanzó como para disfrutar un poco eso, pero antes era carísimo producir, carísimo, no era tan accesible a todos ser cineasta. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, hacer cosas que no te piden, yo así lo resumo, ¿verdad? Es decir, no te lo pidió un profesor, no te lo pidió un cliente, ¿verdad? Así como, ¿por qué el cliente no me pide hacer un cortometraje para su marca, ¿verdad? O por qué el profesor no me pide un cortometraje como proyecto final de su curso, ¿verdad? No, hombre, hacelo, ¿verdad? Rodéate de gente con esas mismas ilusiones, ¿verdad? Y características, y yo lo resumo así: hacer cosas que no te piden son fantásticas, porque esas son las que hacen tu trayectoria, ¿verdad? Si vieron algunas cosas que he hecho, varias nadie me las pidió, ¿verdad? Y reuní gente que tenía esa inquietud. Muchos de los integrantes de mi crew, de varios cortos, ¿verdad?, que tuve por ser guionista y director, eran personas que trabajaban en agencias de publicidad, que estaban aburridos de hacer anuncios. Yo les dije, hagamos un corto, y me dijeron, sí, ¿verdad? O sea, pero está en nosotros, ¿verdad?, buscar eso, que al final esas producciones son las que van haciendo tu trayectoria, ¿verdad? No tanto las académicas y no tanto las del campo profesional. Sí. Ahí o te dan puntos o te pagan dinero, pero las que haces por tu cuenta, esas van directo a otra área, tu trayectoria, ¿verdad? Y son las más valiosas. Eric, hagamos un ejercicio de imaginación creativa. Ajá. Que estamos en el set de una película. Sí. Y de que ese es el momento del monólogo de mayor esplendor, en donde todos los estudiantes de cine de América Latina te están escuchando. Órale. En 1 minuto y medio. ¿Qué les dirías para que hagan cine? Este es un momento histórico favorable. Tenemos el viento a favor en muchas áreas, ¿verdad? Tenemos maravillosas historias que esperan ser contadas, ¿verdad? O sea, hemos llevado una vida escuchando las historias de otras culturas. Hemos estado nutriéndonos de un humor que no es el nuestro, de dramas que no son los nuestros, sí, de situaciones con las que no podemos identificarnos del todo. Podemos entenderlas, pero no se parecen a lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces es tiempo de contar nuestras propias historias, ¿verdad? Y no tener ese miedo de que no van a ser aceptadas, que no van a tener el impacto que quizás soñamos que tengan, ¿verdad? Va a pasar, claro. Poco a poco va a pasar. Yo terminaría con una frase que dice: el cine es un espejo de la sociedad. Lo podemos aplicar a Latinoamérica, ¿verdad? Ya que es nuestro tema también ese. Y una sociedad que no se mira en ese espejo termina odiándose, ¿verdad? Entonces, creo que sería bueno, necesitamos vernos más veces en una pantalla, ¿verdad? En una producción audiovisual que cuente historias con las que me puedo identificar. Eric, con esa reflexión nos quedamos en Club Cadejo. Agradecemos mucho tu participación y la generosidad de hablarnos de tu vida con tanta intimidad y con tanta soltura. No, yo encantado, y las veces que sea aquí yo feliz de participar. Muchas gracias. Pues bien, esto ha sido Club Cadejo, un espacio de conversación sobre cine latinoamericano, cine guatemalteco,
en donde hemos tenido la oportunidad, gracias al trabajo, al esmero de estudiantes de la Universidad Mesoamericana, de poder conversar cara a cara con tanta honestidad intelectual, también con tanta honestidad en términos de sus experiencias vitales, con Eric Gálvez. Creo que nos ha ofrecido realmente una cátedra, un ejercicio pedagógico muy nuestro, muy guatemalteco, muy idiosincrático, pero fundamentalmente eso, auténtico, genuino. Así que agradecemos aquí en Club Cadejo a todos los espectadores que han estado con nosotros, siguiendo la conversación, y esperamos encontrarnos en otra oportunidad.